nuestros actos, los que más se siguen en YouTube, a través de Internet, son con diferencia tus conferencias, que tienen miles y miles de visionados, lo cual llama la atención y además es motivo de orgullo. Te felicitamos y te agradecemos toda esa labor sanitaria que realizas, esa dedicación a la salud. En estos tiempos pues se enfatiza la importancia que tiene el cuidado y entonces pues Adolfo, bueno, nuestro agradecimiento. Seguimos este curso con todas estas disertaciones que nos traes desde un punto de vista natural, porque tú eres un gran médico naturópata y en definitiva es lo que quería decir, ¿no? Agradecer de nuevo a todos. Probablemente al final haya un coloquio y sin más, pues por mi parte tienes la palabra, Adolfo Pérez Agustí, un gran conferenciante, como todos los que te escuchan saben, y si no, pues podrán comprobar enseguida. Gracias y tienes la palabra. Gracias, Valentín. Está bien, es una conferencia en directo. La verdad que es muy entrañable, yo las hago a veces y se conecta gente de cualquier lugar de España, con la diferencia horaria, y te emociona oír voces. A veces tratan de hablar en castellano y les sale mal, pero es igual, se pasa bien. Entonces es muy bonito esto y además es la tecnología actual. El tema que nos lleva hoy es un tema muy práctico, porque nos hemos encontrado en esta época de la vida con un patógeno del cual sabemos poco, tanto en cómo se desarrolla, cómo sobrevive y cuánto tiempo va a estar con nosotros. Entonces, en espera de que salga una medicación, una vacuna ya eficaz que pueda combatirlo, la única solución que tenemos es reforzar el sistema inmune. Este tipo de patógenos, el problema que tiene es que el sistema inmune a veces no lo reconoce. Pero ahora vamos a ver por qué no lo reconoce. A fin de cuentas, nos está causando daño. Porque si reconoce una bacteria, un parásito, un hongo, y pues se resiste. Bueno, ocurre con las células cancerígenas, que a veces el sistema inmune, por lo menos en la fase inicial, no la reconoce. Y el cáncer va progresando porque no hay nadie que le combata. Lo que os voy a decir aquí, el sistema inmune es muy complejo, tendré que resumirlo, pero es muy bonito, es muy complejo, muy eficaz, y es capaz de combatir no solamente patógenos, o sea, otras especies. El virus dentro de todos estos patógenos es diferente, porque es que ni siquiera tiene pared celular, ni siquiera tiene núcleo, por eso es tan difícil combatirlo, no se comporta como una bacteria normal, ¿no? Pero el sistema inmune va a combatir también, como os dije, los parásitos, que son muy abundantes, las bacterias, por supuesto, los hongos, pero también va a actuar sobre los contaminantes y radiaciones. No estamos indefensos ante la contaminación atmosférica, no estamos indefensos ante ellas, ni estamos indefensos ante las radiaciones que llegan con el electromagnetismo, los móviles, la wifi, todo eso son electromagnetismo que a fin de cuentas están traspasando nuestro cuerpo. Veis que la red wifi es potentísima a la hora de traspasar. Si no fuera tan potente no traspasaría las paredes. Si traspasa las paredes, traspasará mi cuerpo con la misma facilidad. Pues ahí está el sistema inmune que va a tratar de que todos esos contaminantes y lo que pueda haber de electromagnetismo en el ambiente no nos haga daño. Y también va a actuar cuando ya por fin consigue reconocer las células cancerígenas. Es capaz, una vez que las reconoce, de actuar contra ellas. Lleva un poco de tiempo, en la fase primaria no, porque una célula cancerígena en inicio era una célula normal de nuestro cuerpo, por lo tanto el sistema inmune no tiene por qué atacarla. Llega un momento que cambia, que muta y se convierte en maligna. Y el sistema inmune durante un tiempo pues no acaba de reconocerla. Lo que sí, si os voy a decir algo, no os asustéis con los microorganismos, con las bacterias, nada, porque alrededor nuestro hay millones. Y digo alrededor de esta sala, de la calle, incluso en los bosques, que parecen que están libres de todo. No, los microorganismos forman parte de la vida.
millones y millones. Lo que pasa es que la especie humana se ha hecho resistente a casi todos, ya no le influye. Y lo que existe algo que llama la atención es que dentro de nuestro organismo hay más microbacterias, microorganismos, que células. Y no nos hacen daño, ¿a que no? Porque se establece, luego veréis, lo que se llama una simbiosis. Nosotros la dejamos tranquilas y a nosotros nos dejan tranquilas. Bien, pero el ser humano tiene una característica que le hace ser casi dañino, porque se convierte en un reservorio. Las bacterias, los patógenos, los virus, buscan un sitio donde residir. Pues ese ser humano lo vive de maravilla. Somos tan complejos, tal cantidad de células que tenemos, de todo tipo, y un sistema sanguíneo que está circulando continuamente, un sistema nervioso ahí, que es un reservorio, es algo que reserva. Por eso a veces las gripes damos un beso y ya se hemos pasado al otro. A nosotros no nos afectaba la gripe, pero al otro sí. ¿Vale? Pero también es tan rico en células que permite que los microorganismos se multipliquen con mucha facilidad. Tienen sitios para guardar, para alimentarse, para reproducirse. Eso es el ser humano. Y luego es lo que dije antes, el diseminador. Es capaz de traspasar lo que a ti no te hace daño o lo que sí te hace daño ya al vecino. Esas características, reservorio, multiplicador y de diseminador, no son habituales en las especies. Bueno, no lo vamos a tener todo. Tenemos la inteligencia, pero pues también tenemos alguna cosa mala, ¿no? Eso que somos, ¿no? Os voy a hablar, empezando por el sistema inmune, porque no me puedo extender mucho, de la parte que todo el mundo ni siquiera se imagina. El niño, cuando se está creciendo dentro de la mamá le da el soporte. La inmunidad del niño la tiene la mamá y las inmunoglobulinas, y entonces el bebé se aprovecha mientras está dentro. Pero llega un momento que sale, y sale con un sistema inmune muy precario. Los niños, por eso las sepsis, las infecciones después del parto, antiguamente era una normalidad. Y o se moría el niño o se moría la mamá. Era una criba por todo lo que ocurría una vez que el niño salía, la mamá infectada, el niño infectado, y morían los dos. Bien, pero la naturaleza no es tonta, la naturaleza siempre digo que es sabia. Si nos puso el hambre, nos puso la comida. No, vamos, sería cruel que te ponga hambre y no te ponga comida. Si nos puso los pulmones era para utilizarlos, ¿vale? Habrá que utilizarlos y te da el aire. El agua lo mismo, nos pone el reflejo de la sed. La mama tiene nada más nacer un líquido que las chicas lo sabréis, que es el calostro. Anteriormente se consideraba leche sucia, agua sucia, hasta que alguien dijo, pero ¿qué estamos diciendo? Si es casi tan importante o más que la propia leche. Fíjate, lo primero que se agrega a la mama de la chica es un calostro, una agua un poquitín turbia, que va a tener dos misiones. La primera es una limpieza del aparato digestivo. El aparato digestivo del niño todavía no funcionaba. ¿Para qué? Si comía gratis de la mamá, pues ahora tienes que comer ya por fuera y sentir hambre y llorar y todo eso que hacen los niños. Bien, lo que hace es una limpieza muy buena, aunque cuando sacan sabe que le limpia las fosas nasales, pero no, interiormente es el calostro lo que le va a limpiar. Pero luego tiene algo que te llama la atención. Tiene unos elementos que se llaman factores de transferencia. Y la palabra ya te dice qué quiere decir, factores de transferir. La inmunidad de la mamá pasa eventualmente al niño para que no enferme, para que los patógenos no le maten, si no le matarían enseguida. Y a través del calostro de la mamá le da varias inmunoglobulinas y le da también los factores de transferencia que le transfiere momentáneamente hasta que empieza a llegar la leche. Y sobre la leche de la mamá, no es lo mismo la leche de la mamá que la de una vaquita, que me perdonen las vacas, pero que no tiene nada que ver, ¿vale? Si no queda más remedio, habrá que darle la leche de la mamá. Pero es que las inmunoglobulinas que tiene la leche de la mamá están adaptadas al pequeño. El sistema inmune del niño las empieza a reconocer como propias. Son reconocibles, que las de la vaquita pueden dar lugar a intolerancias. Y de hecho las hay a montones porque lleva ahí ciertas proteínas y varias inmunoglobulinas en la leche de la vaca que están adecuadas a un ternero, pero no a un ser humano. Bien, ahí, eso es solamente... Ahí el niño empieza a tener las defensas, ¿vale? ¿Dónde hay más defensas? Fijaros por el transcurso de la vida. Luego crecéis y a poco que os descuidáis, un heladito, un poco de frío, amigdalitis. ¿A que sí?
esto se inflama, se pone... El dolor es fuerte, ¿eh? Como lo hemos pasado todos cuando éramos niños, el dolor es fuerte. No puedes comer, no puedes tragar, la fiebre aumenta, pero antiguamente, digo, cuando yo era niño, ¿qué hacían? Las tipaban, ¿a que sí? Y cuando ibas a la cola de los otorrinos en los hospitales, tenías a lo mejor 30 niños esperando. La operación duraba 3 minutos, tardaba más tiempo el niño en sentarse que el otorrino en quitárselas. Bien, se las quitaban porque no se comprendía que pintaba esto aquí en la garganta, hasta que hubo otros médicos que dijeron, no, la naturaleza no se ha equivocado. ¿Qué pasa? ¿Que la naturaleza pone aquí una amígdala para fastidiar, para que se inflame? No, es la principal vía de defensa que tenemos, por vía aérea. La principal, ¿eh? Total, que se operaron millones, hasta que alguien dijo, hasta aquí hemos llegado. Esto hay que conservarlo. Es la principal. Cuando se inflama, es porque está defendiéndote. Esa infección no va a pasar al sistema respiratorio, porque la amígdala la está evitando y forma parte, ¿ves?, del sistema inmune. Así que si todavía la conserváis, pues afortunado, ya lo sabemos todos. Pertenecemos a una época, ahora que no se operan casi los niños, muy rarísimo ya. Tiene que ser una infección tras otra que ya comprometa la vida, mientras tanto no lo haga. ¿Y qué más tenemos? Así por encima podemos decir que tenemos el bazo, que la misión del bazo la conocéis, destruir los glóbulos rojos, pero también lo que hace es destruir las toxinas de los microbios. En algún sitio se van, el microbio puede estar o morir, pero las toxinas, ¿dónde están? Pues eso hay que eliminarlo. El bazo tiene una misión muy buena, mientras lo tengamos, porque a veces no queda más remedio que extirparlo, ¿no? Pero bueno, lo suyo tenemos el bazo. Otra cosa que no muy interesante es lo que se llaman las membranas mucosas. Si he dicho que las amígdalas ocupan un lugar muy importante, luego veréis cuando hable de la saliva. La mucosa de nariz, ¿por qué crees que siempre está húmeda? Siempre goteando, a poco que te descuides, goteando, húmeda. Por eso los sprays que se utilizaban anteriormente para descongestionar la nariz, que eran derivados de la adrenalina, por ahí, epinefrinas y eso, ya no se utilizan. Bueno, no se utilizan salvo casos muy graves, ¿no? Ya normalmente el médico te dice, bueno, pues suero fisiológico, agua de mar, pero no le sopre, no le eche un spray vasoconstrictor, porque la mucosa de la nariz es la primera barrera que tenemos. Y yo no sé si va a entrar más por aquí o por aquí, pero por los dos sitios van a buscar las bacterias donde entrar. Bacterias y los virus, ¿no? Pero si encuentran una mucosa muy húmeda y bastante vascularizada que está, y que casi parece que no te deja respirar, sí, te deja respirar perfectamente, como está muy húmeda y es muy blandita, ahí quedan las microbacterias y son asfixiadas. Realmente no pueden seguir entrando. Pero eso es una teoría, porque la verdad que entran a poco que nos despistemos, por eso tienen las infecciones, ¿vale? Pero que la primera vía de defensa es esta. Las membranas mucosas las tenemos en la vagina de las chicas. Cuando la mujer empieza a tener problemas, ya no de herpes, sino de hongos y todo esto, se empieza a resecar, pues entonces empieza a tener problemas, porque la vagina tiene que estar húmeda. Porque si la mucosa de la vagina tiene que estar húmeda, y ahí es muy difícil que vivan las bacterias. El empeño en lavarse 1 y 1000 veces en el bidet con detergentes que ya ahora afortunadamente ya no se utilizan, bueno, creo que no se utilizan los detergentes para el lavado vaginal, agua y punto final, que te cambian el pH. No, eso debe tener un pH adecuado, preferentemente ácido, que puede destruir, y la lubricación adecuada. Si eso existe, tened en cuenta que la vagina de mujer es una puerta de entrada casi externa. Es casi externa verdaderamente, no solamente cuando va al servicio, sino en su vida diaria. Es muy delicada, por eso ahí es un foco, a poco que se reseque, hay que ir al médico y a ver cómo se lubrifica eso, porque no puede estar seca. No solamente para hacer el amor, sino para la propia salud. Esas son membranas mucosas, el recto, el ano. Muchos problemas rectales, incluso de hemorroides, obedecen en un principio a la falta de humedad ahí. Eso se ha secado. Las causas son muy diversas y como no tenemos tiempo, no puedo decir por qué se seca. Pero todo eso tiene que estar húmedo. Bien, el tracto gastrointestinal. Si esto no estuviera húmedo, ¿cómo vamos a hacer la digestión? ¿Cómo se va a mover el peristatismo, que es lo que mueve todo? ¿Cómo se va a mover si no hay humedad? Eso se aplastaría, se seca
Y esto se seca, ya sabes, las obstrucciones y muchas cirugías de emergencia vienen porque de ahí no sale nada ya. Está tan seco que no sale nada, ¿eh? Ni por el recto ni por un lado. Entonces eso es un peligro, ¿vale? ¿Cómo se da la humedad ahí? Pues bebiendo agua. Y no me vale vino, ni que me perdonen los asturianos, ni me vale sidra, mira que me gusta la sidra, pero no me vale para humedecer el aparato digestivo, agua, agua y agua durante las comidas. Lo he dicho tantas veces, pero ¿cómo? Durante las comidas no puede ser fuera. No, fuera no, durante. Hay que hidratar los alimentos. La que toméis fuera va rápidamente a la piel, a sudarse. Otra parte va a formar saliva, otra va a la lágrima. Pero lo que es entrar en las células o hidratar el cuerpo, la que tomamos al margen de eso que vamos en el metro, hay gente que está, sirve de muy poco para hidratar. Si queréis hidratar la piel bonita y tal, por favor, tomar agua durante las comidas. Y ahora una sorpresa que nadie lo sabe. ¿Cómo es posible que la saliva sea, junto con la amígdala y la nariz, las principales barreras para cualquier patógeno? La saliva, cualquier patógeno que entre aquí, pero por aquí entran no solamente lo de las comidas. Vosotros vais al supermercado y cogéis la comida, la compráis y tal, eso tiene contaminación por todos lados, porque, hombre, está ya y hay miles de personas que van a los supermercados. Lo laváis, debajo del agua, un poco de energía que lo lave, pero los patógenos están ahí. El organismo, la naturaleza, tiene que dar una protección en la boca. ¿Dónde está? En la saliva. La saliva viene de sal. Y ya te dice el secreto de tener saliva. Si no tomáis sal por un error, no del médico, porque el médico dice tome poca sal y la gente lo que hace es no tomar nada. No, el médico te ha dicho poca, no te ha dicho nada. Y de hecho, cuando alguien llega a urgencia, ¿qué le ponen? Un suero salino. Es que si no se nos muere, primero el suero y a ver cómo le curamos luego. Entonces la sal, la saliva, tienen unidos. En salivar, cuando algo está con sal o está sabroso, empieza a generarse saliva, ¿no? Pero si no hay suficiente sal en el organismo, no se forma. De ahí vemos muchos problemas de la boca, de cómo las encías se retraen, cómo se estropean, cómo se caen, luego falta la faringe, todo es por una carencia de sal. ¿Y qué tiene la sal? La saliva. Le debemos algo hubo un genio que se llamaba Fleming, ¿no? ¿Os suena? Que sí hizo algo bueno, claro que hizo muchas cosas, pues esto está en la historia. Pero Fleming descubrió, bueno, lo que hace la saliva es sobre todo la producción de lisocima. La lisocima es una enzima. La saliva tiene varias enzimas, algunas que son para comenzar la digestión de los carbohidratos, mientras la lisocima no se sabía para qué valía, hasta que llegó Fleming y dijo, señores, tenemos aquí la principal vía de defensa por vía digestiva. La principal, no hay comparación, incluso superior a la nariz, que no tiene. La lisocima es capaz de producir lo que se llama una lisis en un microorganismo. Una lisis es la destrucción, pura y llana, la destruye. No puede reproducirse nada porque la destruye. Y esta lisocima tiene propiedades antivíricas, mira que es difícil, antibacterianas por supuesto, antiinflamatorias, analgésicas, antitumorales y antioxidantes. Y esto, como lo dijo Fleming, habrá que quererlo, ¿verdad? Pues le vamos a creer que sí. Todo eso tiene la lisocima. Y la saliva, además, tiene 2 inmunoglobulinas en la propia saliva. Así que, si os notáis que tenéis poca saliva, se nota enseguida la boca reseca todos los días, es un peligro. Solución, beber agua y un poquito de sal. Con eso ya formáis saliva. Así de sencillo, no tenéis que hacer nada más. ¿Qué pasa cuando llega una bacteria a la boca? La bacteria es un virus. Y luego tiene otro remedio que hay. Pues lo que hace la lisocima, como con la saliva es muy densa, ¿no? Por eso cuando escupimos se queda un mogollón ahí, a que se queda algo muy denso. Esa densidad es la mejor defensa que tenemos, porque lo que hace es envuelve al microorganismo, el patógeno, le envuelve, no le deja moverse ni reproducirse, hasta que se muere. Hasta que se muere. Y la saliva lo primero que hace es retenerle. Que luego la tragáis, ya, pero luego la trago. Le tragas la bacteria con la saliva y ¿dónde va? Al estómago. ¿Tú crees que algún microorganismo puede vivir en el estómago? ¿Con el pH que tenemos ahí tan ácido? No pueden vivir.
entre la saliva y el estómago, ahí se queda, aquí no pasáis. Así que fijaros qué vía de defensa tenemos ahí. Luego tenemos una glándula que suena a cachondeo, que es el timo. ¿Os suena el timo? Pues no es que sea, no sé quién le puso el nombre de timo. Bien, las células T, que son las principales que tenemos para las defensas, son procedentes del timo. Y lo que hace el timo es adaptar al individuo a lo que vaya a venir. Por ejemplo, los niños pequeños nacen con un timo muy eficaz. Una vez que la lactancia se ha acabado, ¿quién le pasa las defensas al niño? Si el sistema inmune todavía no es experto, tarda mucho en hacer, tarda hasta los 7 años en hacerse experto. Por eso los niños cogen muchas infecciones, y una tras otra, y no paran, porque el sistema inmune se está haciendo, tiene que aprender. Es como los niños gitanos, que tienen un sistema inmune muy bueno, porque han estado en contacto con las bacterias de los niños, y el sistema inmune reconoce, destruye y se hace un ejército eficaz. Bien, el timo lo que hace es desarrollarse en los niños pequeños y un poco menos en los adolescentes, hasta que el sistema inmune funcione. Entonces, se pensaba que el timo era una glándula que con la edad desaparecía, o sea, que se secaba y no funcionaba, hasta que se dio cuenta que personas muy longevas, que no cogían ninguna infección, dice, esto no es posible, personas de 70, 80 años, es que no cogen ni una infección. El secreto estaba en que el timo siempre sigue desarrollándose en determinadas personas, y esas personas son unos privilegiados que su sistema inmune sigue funcionando incluso con 70 o 80 años. Se debe al timo. Hay sustancias que ayudan a desarrollar el timo, que no creáis. Y todo esto, claro, está en la naturaleza, luego os hablaré la naturaleza que ha previsto para todas estas cosas. Bien, el aparato digestivo, ya sabéis que tenemos una flora, ¿no? Una flora intestinal, que el término correcto es flora intestinal saprofita. ¿Por qué? Saprofita es aquel elemento, aquella composición bacteriana, que es útil, que trabaja en simbiosis. Yo te ayudo a vivir, tú me ayudas a vivir. Yo te hago la digestión y tú me dejas que yo viva, me das alimentos. Eso es la flora intestinal que tenemos nosotros. Trabaja en simbiosis y nos permiten vivir y dejar vivir, pero sin la flora intestinal aquí no podríamos no solamente hacer la digestión, no podríamos vivir. Por eso cuando una persona toma antibióticos, el antibiótico no es selectivo. El antibiótico destruye pues casi todo lo que pilla. Por eso hay que tomarlo poco tiempo, el tiempo que te diga el médico, 3 días, algunos, una semana, 15 días y punto final. El problema de los antibióticos fue que cuando salió la penicilina primero, se utilizaron en abuso totalmente. Si sabéis, antiguamente el benzetacil 633 fue una locura como se recetaba. Y hasta que la gente, ¿qué pasó? Se hizo resistente a la penicilina. Un gran antibiótico que creó resistencia y de ahí sacaron las ampicilinas semisintéticas, el resto, las cefaloporinas, gentamicina. Tuvieron que sacar otros porque el ser humano se iba haciendo resistente. Bien, pues con la flora intestinal estamos haciendo el mismo error. Y yo me voy a meter con alguien, pero ya lo he dicho tantas veces, que no es lo mismo un prebiótico que un probiótico. No es lo mismo. En las estanterías del supermercado veis probióticos a montones. Prebióticos, pues vais a ver menos. No lo entiendo porque son incluso más fáciles de fabricar los prebióticos. Prebiótico es antes de la vida, favorecer la vida. Lo que hace el prebiótico es favorecer el crecimiento de tu flora intestinal, que trabaja en simbiosis con el aparato digestivo, con el sistema inmune, forma parte del sistema inmune, con el sistema neuronal y se ha comprobado hasta con las emociones. Una buena flora intestinal te da unas emociones controladas. Fijaros todo lo que se está descubriendo. Hasta que llegaron los, no sé qué de país, de Rumanía por ahí, inventaron el yogur, no, los griegos, yo que sé que lo inventó, y dijeron que esto era, no va más, porque tenía lactobacilos que son similares a los de la flora intestinal, pero cualquiera que sepa gramática sabe que similar no es lo mismo que igual. Señor, no confunda usted las palabras, la semántica es lo que es. Entonces, esto es similar, pero no es igual. Y lo similar confunde. Aquí confunde el sistema inmune. Llegan aquí, son similares, pero no son iguales. El sistema inmune se desconcierta. Entonces, haced lo que queráis, si queréis, son microorganismos, yo no los tomo nunca. He puesto el yogur y el kéfir, los lácteos fermentados. Los quesos son otra cosa,
la fermentación de los quesos, sobre todo el queso de Cabrales. No me quito la gorra porque ya que la tengo ya me la dejo, pero me quitaría la gorra por el queso de Cabrales. Es diferente, son hongos y son saludables. Los prebióticos, he puesto aquí algunos especialmente, tengo muchos, he puesto el ajo, la cebolla, los puerros, alcachofa, espárragos y la raíz de la chicoria. He puesto la raíz porque la chicoria es lo que se utiliza en la alimentación, eso, aunque se puede comer las hojas de la chicoria, ¿no? Lo medicinal está en la raíz, se tuesta y con la raíz de la chicoria se hace un café delicioso, que aquí no sé si lo hemos llegado a conocer, pero en Latinoamérica, en el cual el café era muy caro, tuvieron que buscar un sucedáneo en la naturaleza tostando la raíz de la chicoria y tenía un café, wow, mejor que el café normal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más en nuestras defensas? La piel. La piel, sabéis que tiene una capa lipídica, grasa. El abuso de los detergentes hace que la piel con el paso del tiempo vaya perdiendo grasa. No es cosa de la edad, es cosa del abuso de todos los detergentes. Y ya no son detergentes el jabón de tocador, que a fin de cuentas suelen ser suaves, encima si viene con avena hasta te puede ayudar un poco. El problema son los detergentes, cómo limpiamos la casa. Y cuando limpiamos ya no solo el inodoro, toda la casa, con todo esto que echamos ahí y que llegan a las manos y luego nos lavamos bien para quitar toda esa guarrería. Al quitar la capa lipídica le quitáis la defensa. La piel es impermeable a casi todo, digo casi porque hay cosas que penetran. Las que penetran las manejan los dermatólogos, porque saben lo que van a manejar. Ya cuando queráis cosas de belleza, yo os diré, los dermatólogos trabajan con esto y con esto porque saben que penetra. Las cremas que utilizáis de noche, ¿a qué son grasas? Y la dejáis toda la noche. Hombre, no ponéis una crema, la misma de día no os vale de noche. Hay cremas de noche que tienen un componente graso y hacen que permanezcan en la piel mucho tiempo y poco a poco pueden contribuir a que se absorban los principios activos. No es lo mismo las regeneradoras, esas que se ponen de noche, que las del día. Las regeneradoras yo diré que son bien saludables porque te restablecen la capa lipídica. Y ya que estamos con la piel, que nos preocupa un poquitín, a los hombres un poco menos, nos da igual ya, como tengamos la piel, pues la piel no se deshidrata, lo que hace es perder grasa. Y las arruguitas vienen porque ya no hay grasa, hacéis gestos y tal, y en un niño esto que se mueve así, se hace así 1000 veces, se recupera y vuelve a estar lisa. Con el paso de los años, si dejáis de tomar agua en las comidas y suprimir la grasa de las comidas, porque alguien nos dijo que las grasas eran malas, que vais a pedir a la piel. Ni el plan, ¿cómo se llama? Pons, belleza en 7 días, puede hacer nada. Es imposible, no gastéis dinero en esas cremas cuando el secreto está, no quitéis la grasa de la alimentación, por favor, que la grasa es el tercer componente de la vida. Sin grasas, ¿cómo vamos a funcionar? Pero grasas, y hablo de todos, ¿vale? Y no le quitéis el agua. Olvidado de la crema, sale más barato el agua bebida, yo no sé por qué, con lo barata que es. Bueno, tenemos más la médula ósea, bueno, que sabéis que está ahí en los huesos, hay un tejido esponjoso, flexible, y bueno, va a producir ahí la parte de las plaquetas, los glóbulos blancos, las células madre, pero ¿qué pasa? Hay una cosa que yo me doy cuenta, los huesos la gente les maltrata muchísimo, les maltrata mucho. Y yo me gustaría decirle ahora, es que como tengo que conectarme luego, no sé si me va a dejar tiempo, pero los huesos necesitan poco calcio, ¿vale? En resumen, poquísimo. La clave del hueso no está en el calcio, pero bueno, también está en el agua, ¿eh? Porque los ostocitos necesitan agua y agua. Podéis tener un hueso poroso y no es por carencia de calcio, es porque esa persona se olvidó de beber agua a partir de los 15 años. Y como alguien dijo que el agua está en los zumos, no señor. Un zumo es un zumo y el agua es el agua. Diferenciamos un poquitín, los dos son líquidos. Y las verduritas con caldo llevan agua, pero no lo mismo. El agua es el agua. Por eso la naturaleza nos puso las fuentes, ¿a que sí? Hombre, la naturaleza nos da el ejemplo de todo. Así que muchas cosas de deshidratación de la médula ósea, de que el hueso se va perdiendo calidad, pues está en que esa persona se olvidó de beber agua. Y luego otra cosa, el sistema linfático,
que trabaja junto con el sistema venoso. Ese va a regular en parte el contenido de grasa del cuerpo. Por eso en las clínicas de belleza, cuando según lo que te vean, a veces te dice, le tengo que hacer un drenaje linfático, que sí, es para favorecer que a través de la linfa todo eso se puede eliminar. Sobre todo hay un exceso de grasas, de toxinas, de bacterias, hay de todo. Un drenaje linfático pues va a contribuir a que, bueno, a que haya un intercambio con el sistema venoso. ¿Habéis notado los ganglios linfáticos cómo se inflaman con cierta frecuencia? En los niños más. Ya sabes que los niños, como el sistema inmune no funciona, ahí está el sistema linfático, que lo que hace los microorganismos y las toxinas, que son peor que el propio microorganismo, lo concentran en los ganglios. Hay docenas de ganglios, pero los más conocidos, ¿cuáles son? ¿Quién ha tenido el de la axila alguna vez? ¿Y quién ha tenido el de la garganta? ¿Y quién ha tenido el de la ingle? Son los tres más eficaces, pero hay un montón más, menos eficaces, pero están ahí. Y esta es una advertencia que hago a las chicas, ya la quien me conoce, vuelvo a insistir en ello. Las chicas no deberían, después de depilarse la axila, ponerse un desodorante que lleve cloruro de aluminio. Y creo que la inmensa mayoría lo hace. Terminan la depilación, lo ven que ha quedado bien, a lo mejor una crema suavizante, y antes de salir, desodorante, cha, para salir a la calle impecable. Y el Chanel número 5. Pues eso es un gravísimo error. El cloruro de aluminio tiene aluminio, obviamente, y el aluminio es uno de los metales más tóxicos que hay, especialmente para el sistema neuronal. Se está pensando si tiene una relación directa con el Alzheimer. ¿Y el Chanel también? El Chanel número 5. Sí. No, eso no tiene aluminio, mujer. Ah, bueno, no me gusta a mí. No, ese es un buen perfume. No, cuando una chica ha dejado esto abrasado, porque a fin de cuentas depilarse abrasa un poco la piel, ¿a que sí? La ha dejado, y la chica que tiene la piel un poquitín menos gruesa que nosotros, está más sensible, encima echa eso. Bueno, lo que estaba diciendo, el aluminio, la han quitado las ventanas de aluminio. ¿Por qué crees que la han quitado? ¿Porque eran feas? No, eran prácticas, porque se comprobó que intoxicaban todos los hogares. El polvo del aluminio, el aluminio se degrada, no es como el PVC que dura bastante más, pero se degrada e informa de un polvo microscópico que ni siquiera vemos, pero está flotando en la casa. Está aspirando todo en la casa, casi todos los muebles de antes se llevaban aluminio. Si estaba barnizado, vale. El papel albal es de aluminio. Pues yo he visto gente que pone el alimento en contacto con el aluminio. No, es malísimo. Claro que es malísimo, pero es que la gente ve el papel albal, la parte bonita, brillante, y la otra opaca. Pues le pone al revés, los alimentos en contacto con el aluminio. Pues pobre niño que se tome ese bocadillo, ya le estáis intoxicando de aluminio. Será una persona que va a padecer Alzheimer sí o sí. Se está investigando mucho la relación directa del aluminio con el Alzheimer, aparte de otras intoxicaciones que provoca, pero la más parece que está confirmando es esa. Entonces, depilación. ¿Por qué la mujer es más peligrosa? ¿A que no he dicho del hombre? No porque los hombres no nos depilemos, que hay algunos que también se depilan y se pueden poner el cloruro de aluminio si es su deseo. Le va a hacer menos daño. Porque a una mujer le va a hacer muchísimo más daño que a un chico. Porque la glándula mamaria está en conexión directa con los ganglios de la axila. En conexión directa. Tanto es así que en caso de tumores a veces te tienen que extirpar los ganglios. Bueno, es así, ya lo habréis conocido más de una, por la conexión tan directa. El tumor se puede abrir al ganglio y del ganglio se va a todo el cuerpo. Total que el cirujano dice, corto por los años y se acabó, corto esto y a ver si recuperamos la mama y todo. Y luego la mama es tan rica en grasa que tiene una conexión directa con el sistema linfático. Ya hemos dicho que el sistema linfático recibe muchísima grasa. Una gran parte de la grasa disponible está en el sistema linfático. La glándula mamaria femenina tiene mucha grasa, conexión. Consecuencia, pensar, ¿cómo es posible que el cáncer de mama, con lo que sabemos ahora, no se haya resuelto y siga siendo una de las causas más importantes de muerte en las mujeres? Con todo lo que se sabe, con el diagnóstico tan preciso, con la quimioterapia tan específica,
¿Por qué? Claro, si yo fuera el oncólogo diría, mire señora, me va a explicar cómo se depila y qué se pone después. Imaginaros una chica con una mastopatía, algo así, que está comenzando, no digo un cáncer, que está comenzando y sigue depilándose y ponerse el cloruro de aluminio. ¡Hombre! Eso hay que decírselo al médico, o bueno, el médico pregunta, lo que pasa es que, bueno, ya lo preguntará. Pero, por favor, chicas, depilaros en otro momento. No pongáis el aluminio. Bueno, y finalmente tenemos lo que la gente más mira, son los glóbulos blancos que están presentes a través de la médula ósea, se aparecen en sangre, son los que miran los médicos para evaluarte un poquitín. Pero había un principio en medicina que se dice que nunca se puede hacer un diagnóstico por una analítica. La analítica es la pista, la confirmación, el orientarte en un sentido, pero el diagnóstico no. El diagnóstico lo hace el médico con lo que ve, con lo que te pregunta y con el resto de las pruebas. La analítica, nadie puede hacer un diagnóstico, nadie debería hacerlo con una analítica. Como pista, vale, te vale, pero no como diagnóstico. Bien, eso lo saben los estudiantes de medicina ya. Pues solamente he puesto aquí, he cogido 5 de los más famosos para decir para qué vale. Los neutrófilos lo que hacen es reconocer el patógeno, que no está mal. Y eso nos va para un virus, que es difícil de reconocer, y para algo que ha mutado. Primero hay que reconocerlo, si no lo reconocen, el sistema inmune no ataca. Bien, los neutrófilos están para reconocer, es como el vigía, ahí viene el enemigo. Los linfocitos es lo que hacen la respuesta inmunitaria adaptativa, que es lo que va a ocurrir en la humanidad. Cuando dominemos ya esta pandemia, es porque el ser humano se ha adaptado al patógeno y ya no le va a hacer efecto. No es que lo hayamos conseguido erradicar, seguramente será una de las muchísimas bacterias o virus que han venido para quedarse. Ha habido otras y sigue habiéndolo, no os digo todo lo que hay, porque el SARS sigue entre nosotros y nos ha ido, ¿vale? Y todavía hay gente de tuberculosis, quiere decir, y sabemos, ¿no?, lo que es la tuberculosis. Pero este vendrá un día y el sistema inmune del ser humano se habrá adaptado tanto que ya no nos hará daño. Puede ocurrir dentro de un mes o dentro de 10 años, es imprevisible, no lo sabemos, no lo sabe nadie. Los monocitos lo que hacen es eliminan las toxinas que ha generado el microorganismo dentro de mi cuerpo. Ya no es el microorganismo el destructor, es lo que ha generado, podemos decir, las heces del propio microorganismo, porque eliminan lo que deben eliminar, y lo que hacen es destruir todo lo que ha generado ese microorganismo y reparar el daño que está haciendo en determinada célula. Eosinófilos se utilizan, si alguna vez veis vuestra cifra alta, ¿qué está viendo el médico? Parásitos. Y ha aumentado, hasta ha vuelto a renacer la solitaria, ¿os acordáis el nombre? La tenia, ha vuelto a renacer. ¿Pero qué nos pasa? ¿No aprendemos todavía? No, hombre, no, que están ahí, nunca se fueron. O sea que se tomaron un descanso de un par de generaciones. Y los basófilos se utilizan mucho para diagnóstico preciso de la alergia y del asma de componente alérgico. Bueno, el médico ve los basófilos tal, y bueno, ya dice, bueno, esto va a ser una alergia, y ¿ves? Ayuda al médico a diagnosticar las analíticas. Bien, la parte ahora ya que vamos a hacer acelerada, y qué tiene la naturaleza aparte de la saliva. Yo tengo el producto por excelencia, ya lo he dicho, quien me conoce ya sabe que yo lo utilizo desde el mes de enero, que me llegaron las noticias de China, y como sabía que era una mutación del SARS que causó daño, todo el que pudo, digo, lo que se nos avecina. Y Europa tardó mucho en reaccionar, pensó que era cosa de chinos, a saber lo que harán en los laboratorios. Y ese retraso hace que cuando quisimos reaccionar, ya estaba. Bueno, vale, pues no era cosa de chinos, estaba ahí. Bien, yo tengo mi producto preferido, lo saben todos mis amigos, que es el propóleo. El propóleo lo fabrican las abejas. ¿Para qué? Las abejas tienen entre 10 y 15 millones de años de antigüedad. Son años, millones de años de antigüedad, superior al ser humano, que no llegan a millones, ¿vale? Quiere decir que tiene una experiencia de supervivencia en este planeta que no lo tiene el ser humano. Su sistema inmune, su sistema adaptativo, evolutivo, tiene millones de años de antigüedad. Yo creo que saben algo. ¿Y qué habrán hecho para sobrevivir? Sobreviven a todo, glaciaciones, hambrunas, sobreviven a todo, a épocas de que no hay lluvia.
¿Y cómo han conseguido adaptarse? Por la evolución tan antigua que su sistema es impresionante, superior al ser humano, su capacidad de sobrevivir, mucho más. ¿Y qué hacen para que ningún microorganismo entre en las celdillas y le robe, bueno, le mate la reina, que es lo que ellos cuidan, pero le robe la miel? ¿Y qué hacen? Porque anda que en el ambiente, y veis una plantación y a lo mejor hay colmenas. ¿Imagináis la plantación, la cantidad de microorganismos que llegan ahí a comer? No solamente las avispas, no, llegan de todo tipo y tamaño. Claro, cuando ven esos sitios ahí, con algo tan sabroso y tan nutritivo como es la miel, entran ahí a tropel. ¿Y por qué no dañan las colmenas? ¿Sabes quién está dañando las colmenas? La avispa asiática. La abeja es una evolución de la avispa. O sea que se entiendan entre ellas, coño, que se pongan de acuerdo. Si es una evolución. ¿Mata todas? ¿Qué pasa? Sí, no, lo está matando el ser humano. Cuando el ser humano fumiga a lo bestia. Y no se da cuenta que las plantas con flor no se pueden fumigar. Son con flor. Eso es cosa de las abejas. Tienen que ir allí. A libar, a comer y a quedarse con el polen. Las están cogiendo con unas botellas, las están cogiendo todas, ¿eh? Sí. Espero que no estemos sin abejas porque vamos a ver qué vamos a comer. Porque la vegetación aumentó cuando llegaron las abejas. Con la polinización que se distribuía por todos los sitios, empezamos a tener de toda clase de alimentos vegetales, gracias a las abejas. Y ellas utilizan una resina que la cogen de varios árboles, entre ellos el pino, la cogen ahí, la liban, la cogen, es muy espesa, tan espesa como la saliva. ¿Casualidad? No. La naturaleza no hace nada por casualidad. Yo le dije a un biólogo, ¿por qué no dejas de mirar el microscopio y miras la naturaleza? Obsérvala. ¿Tú crees que tú sabes más mirando por un microscopio? Se lo dije, me quedé tan tranquilo. Luego al final me dio la razón. Me aplaudió y me dijo, mira lo que ha dicho Adolfo, y tienes razón. Mira menos el microscopio, mira más a tu exterior. Copia la naturaleza, que la naturaleza es sabia. Bueno, pues coge eso que es muy denso y embadurna todas las celdillas. Una cosa muy densa, ya sabéis, como la saliva. La saliva es muy densa, esto es muy denso, cualquier microorganismo llega, se atrapa, no puede moverse, se cae hasta que se asfixia y muere. Eso lo hace con el propóleo y han conseguido vivir durante siglos. Y la pregunta que te hacen, bueno, sí, esto parece que es sensato lo de las abejitas, pero ¿por qué los médicos no lo recetan? Hombre, ¿porque no estudian apicultura? Creo que no la estudian, ¿verdad? No tienen por qué estudiarla. Entonces, si no estudian apicultura, no tienen por qué saber los estudiantes para qué vale lo que fabrica la abeja. La apicultura pertenece a otra profesión. Entonces, los médicos no pueden saber lo que no saben. Entonces, siendo tan eficaz, tan antiguo, ¿sabéis que los egipcios utilizaban el propóleo para curarse todas las enfermedades que no se sabía por qué entonces que eran producidas por parásitos o por microorganismos? No lo sabían. Solamente veían fiebre, quebrantamiento y algo pasaba ahí, los pulmones o en la vejiga y tal, y le daban propóleo. Y mira que eran listos los egipcios, ¿o no? Si no, las pirámides no estarían ahí. Hombre, es que hay que no pensar que solamente los científicos de ahora son los genios, los de antes eran muy genios también. ¿Y sabes lo que hacían con el propóleo, aparte de curarse a ellos mismos? ¿Las heridas? Bueno, como el propóleo no hay nada. Ponte propóleo, el herpes que te sale de vez en cuando, las vesículas y todo, las cicatrices que se infectan y que te duelen y están calientes y tal, pues un poquito de propóleo ahí, ya verás cómo se desinfecta y la cicatrización es rápida y eficaz, ni siquiera deja un queloide. El queloide sería ese reborde que te recuerda que has tenido una cicatriz. Ponte propóleo. Pues se utilizaban para embalsamar los cadáveres. Y ahora vamos a mirar. ¿No han perdurado los cadáveres de los egipcios la tira de años? Hombre, están un poquitín arrugados, ¿eh? No vamos a decir que están guapos, pero están ahí para que el ser humano, el siglo XX, XXI, lo que sea, los vea y los estudie. Mira, este es el del faraón. Pues no tenía mala pinta el chaval. Con el faraón, gracias al propóleo que le embadurnaban, y entonces el cadáver no se corrompía. Las micobacterias tienen dificultad. Luego con el tiempo se pierden los líquidos, los cadáveres pierden todo el líquido, por mucho que cierres el ataúd. Si alguna vez queréis conservar un cadáver, yo qué sé, por amor a esa persona, cuanto más cerrado, más posibilidad tiene de perdurar. Yo me acuerdo que mi hermana, que en gloria esté, con 33 añitos que murió, pues
Cuando yo la vi, cuando la iban a trasladar de tumba, yo la vi casi igual que cuando la vi cuando el día que la enterraron. ¿Por qué? Porque, y le pregunté, ¿cómo se ha podido conservar mi hermana 10 años aquí? Dice, es que la tumba estaba muy sellada. Me ha costado mucho quitar la puerta de entrada, no sé cómo se la llama. Quitarla para poder sacar el ataúd con su hermana. Dice, me ha costado, estaba muy bien sellada, y si está muy bien sellada, eso perdura un montón. Yo, verdad, lo digo ya porque lo conté, hasta que cogí la manita a mi hermana. Bueno, ya está. Lo hice y ya está, me quedé tan tranquilo. Es el propóleo, acordaros. Entonces, para esta época tan complicada, yo recomiendo a todo el mundo propóleo, chuparlo bien, salivarlo, mezclarlo con la saliva, y ya está. Como no hay ninguna otra solución, no hay otra solución, pues... ¿Y diluido en el café o leche o así? ¿Puede ser o no? No. El propóleo es una resina viscosa. Ya. La saliva es viscosa. Ya. Mezcla dos sustancias similares y se aglutina. O sea, parece una sola. Cada una, el propóleo te pone todas las propiedades que tiene, antibacterianas, antivíricas, y la saliva, recuerdo, la lisocima y dosimorfulvina. Ahora mezclarlas. Y que entre un bicho aquí, anda ya, ¿qué porvenir le espera? Nada, no puede sobrevivir. Y luego, yo también me lo echo en la nariz. Cuando vuelvo a casa, pues si acaso el metro, tal, me echo una nariz y digo, a ver, que sobrevivan. No quiero decir que esto sea inmejorable ni que sea maravilloso, pero es tan barato, tan inofensivo que digo, bueno, ¿por qué no lo hace? A mí no. Yo quise dar una conferencia hace poco ahí en la Complutense, lo pedí, digo, mira, yo no puedo resistir a esto, voy a hablar de las plantas medicinales y esto. ¿Sabes lo que me dijo el médico? La médica, no te metas en problemas. Vale, pues no te apures que no voy. Pensaba ir a la Complutense a dar una charla sobre estas cosas para reforzar el sistema inmune. Y me dijo, no te metas en problemas que te vas a meter. Vale, pues ya está, usted me perdone, no me meto en problemas. Bien, ¿El endocrino no puede decir nada de la alimentación? Para combatir el sistema, para reforzar el sistema inmune, Sí. la alimentación no es la parte más esencial, ni siquiera de la longevidad. Cuando se estudian los grandes longevos, comían lo que les daba la gana, lo bueno, lo malo, les daba la gana, hacían ayuno, no hacían ayuno, les daba igual. Comían lo que tenían a su alcance. No es la clave de la salud ni de la longevidad. Nos han dicho que sí, que los pilares como son la alimentación, el ejercicio y ¿qué otra cosa dice? No son la clave, son un elemento más dentro de la salud y la longevidad, pero no son lo imprescindible. Es más, los ejercicios de supervivencia, ¿sabéis cómo han ido los ejercicios de supervivencia? Que se meten soldados, se van a un monte perdido donde no pueden volver, tienen que alimentarse con lo que encuentran y a veces no encuentran ni bellotas y no pueden matar animales. Bien, como eso me lo contó un experto, un capitán que iba a hacer ejercicio de supervivencia, dice, Adolfo, ¿sabes lo que me llevo? Que no pesa nada y alimenta como si fuera una gran comida asturiana a lo bestia, el polen de las abejas. El polen no pesa, ¿sabéis que no pesa? Puede pesar el envase, pero el polen no pesa, es aéreo, o sea que no puede pesar. Dice el polen, y es verdad, contiene los 3 azúcares que necesita el ser humano, todos los aminoácidos necesarios y oligoelementos para la tomar. Vale, entonces, y eso lo utilizan solamente como alimento en los ejercicios de supervivencia. Mientras tengan polen no se mueren. ¿Quién de vosotros toma polen? No. ¿Ves? ¿Ves cómo necesitamos aquí un apicultor que salga en televisión de vez en cuando y que hable de esta cosa? A mí me da pena, digo, coño, en ese caso, como las abejas son feas y te pican, bueno, no son feas, ¿verdad? Como una mariposa no, pero tampoco están mal. Que no te pique. Que no te pique. Bueno, Tampoco pica. no pican, pican si se sienten agredidas. No es como las avispas que les da igual, van a por ti, quieran o no. Bueno, voy a decir qué plantas medicinales tiene la naturaleza antes de empezar a responder a las preguntas, si hay alguna pregunta. Como ahora el gel hidroalcohólico se ha convertido en una obligación, ¿vale? Pero el gel hidroalcohólico tiene que tener un revés, tiene que tener algo que no sea bueno. Pues ¿qué es lo que no es bueno? Lo que dijimos al principio de la charla, que la capa lipídica te la quita.
son tan eficaces limpiando, porque es eficaz el gel hidroalcohólico, a poco que ponga ya te lo ha limpiado, perfectamente las manos, pero la capa lipídica que debería estar ahí te la quita y te la deja indefensa. Y la naturaleza nos tiene lo que se llama el árbol de té. El árbol de té no tiene el poder desinfectante tan fuerte como el gel, pero es más suave, pero no te daña en la epidermis. Entonces, alternarlo de vez en cuando, tener en casa algo de té en un frasquito, y al llegar a casa, en vez de utilizar el gel, bueno, pues voy a poner el árbol de té que encima te regenera la piel. Alternarlo, no quiere decir ni uno ni otro, pero los dos tienen buena cosa. ¿Qué más? El anamú, vamos a ver, es una planta que nadie conoce, ¿a qué no? Anamú. ¿Por qué ha saltado la fama? Porque aumenta la producción de interferón. El interferón es una sustancia que fabrica el cuerpo humano para defendernos contra los microorganismos. Los pacientes que entran en un hospital con bajo nivel de interferón seguramente se lo van a poner. Pero se descubrió que el interferón inyectado o puesto no es lo mismo que el que fabrica el cuerpo por sí mismo. Cuando te lo inyectan puede tener tus efectos secundarios. Un ejemplo es los corticoides, la dexametasona. El cuerpo fabrica prednisona, hidrocortisona, ¿vale? Son corticoides. Pero si se lo das desde fuera no es lo mismo. ¿A que no? Es como la gente que toma mucha melatonina. Dice, eso es buenísimo. Ya, es buenísima la que fabrica tu cuerpo. Pero tú le estás dando una melatonina externa. No es lo mismo, es parecido. Como la flora intestinal, ¿os acordáis? Parecido, no es igual. Bien, entonces el interferón lo ideal que produzca tu cuerpo. Y no tenemos muchas plantas ni siquiera que estimulen la producción del interferón. Una de ellas es anamú, ana de ana y mu de vaca. Anamú, que se utiliza para aumentar los niveles de interferón. Y la preferida mía, la que voy a nombrar ahora, es el astrágalo, que tiene el nombre del hueso, ¿no? Anda por ahí, ¿no? El astrágalo. No voy a preguntarlo dónde está situado, pero sí lo sabéis todo, ¿dónde está el astrágalo? Bueno, pues es una planta que se llama astragalus también, que se descubrió, y ahora veréis la sorpresa, que actuaba protegiendo el telómero. El telómero es la parte distal de un cromosoma. Vamos a ver, un cromosoma en forma de X, que es lo más habitual, tienen que estar protegidos, como los cordones de los zapatos que tienen una protección. Esto es lo mismo. Los extremos están protegidos. ¿Por qué protege los extremos y no el centro? Porque lo importante son los extremos, son las hebras de las cadenas de ADN. Las hebras, a través de las hebras, donde se va a reproducir la nueva célula. Pero necesitan las hebras íntegras. Pues mira qué casualidad. No, casualidad no. La naturaleza no es casualidad. Que el telómero protege las hebras. La clave de la duplicación de la mitosis celular. Y la protege. Bien, supongamos que tenemos un bicho que tiene la costumbre, esos son los virus. Este virus tiene la costumbre de necesitar una célula para sobrevivir. Si no hay célula, no sobrevive porque él no tiene células, estos bichos. Entra en una célula, rompe la membrana y se va al núcleo. Y lo que hace, una vez que llega ahí, ya ha destruido la célula, provoca una lisis celular, la destruye totalmente. El virus necesita una célula viva para replicarse. Porque en la célula están las cadenas de ADN, con toda la información, en este caso del ser humano. Lo que hace se propia de ella y como tiene ARN, se hace cada vez más eficaz, cada vez tiene más información. Por eso va a ser muy difícil erradicarlo. Cada vez saben más de nosotros. No saben menos, cada vez más eficaz. Y no os quiero asustar, pero es que esa manía que tiene de robar, entrar a través de los cromosomas y las cadenas de ADN, digo, jolín, a ver qué puede con este bicho. No, es verdad, es que tiene a todo el mundo desconcertado cómo combatirle. Bien, pero para entrar tiene que entrar a través del telómero. Tiene que romper el telómero, la protección, y ya entra. Vale. ¿Por qué los niños son menos sensibles a este tipo de patógeno que los mayores?
Y a medida que vas creciendo, vas siendo más sensible. No es porque el mayor tenga otras enfermedades, no. Es porque el mayor casi no tiene telómeros ya. El telómero nace con nosotros, pero a medida que vamos creciendo, va bajando cada vez más corto, hasta que llega una edad que se pensó que era los 50 o 55 años, que las personas que no se habían cuidado no tenían telómeros ya. Las personas que morían jóvenes, eso fue un objeto de premio Nobel en el año 2009, no es un invento mío. En el año 2009 se investigó sobre los telómeros, para qué servían, les dieron un premio Nobel a 3 investigadores y descubrieron que había una enzima llamada telomerasa que la ayudaba. Bien, nacemos con ellos, pero a medida que vamos creciendo y si llevamos una vida desordenada y desacertada, el telómero se va destruyendo y empezamos a padecer enfermedades. Y algunas te llegan a los 50 años que son propias del envejecimiento, no te corresponde. Son gente que se comprobó, morían pronto y mal. Toda persona que muera entre los 60 años está muriendo pronto en esta época, ¿no? Pues no sobrevivían. Y se comprobó que en los longevos, los centenarios, el telómero estaba impecable. Y esto no es un invento, quiere decir que ha sido objeto de un premio Nobel. Bueno, pues se descubrió entre las investigaciones una planta, la planta astrágalo, que era capaz, el extracto de astrágalo, el extracto seco, el extracto hidroalcohólico, se descubrió que con paciencia y tiempo podía restituirse el telómero. Y eso fue un avance en medicina enorme. La pregunta es, ¿quién habla ahora de los telómeros? El telómero fue un avance en medicina impresionante. Sabíamos quién iba a morir pronto y quién no iba a morir pronto. ¿Qué medicamento le estaba haciendo bien y qué medicamento le estaba haciendo mal? Sabíamos un porrón de parámetros. ¿Y por qué el único laboratorio que tenemos en Madrid, la calle Miguel Ángel, tuvo que cerrar por falta de clientes? No le pidieron nunca una prueba telomérica de la gente. Total que cerró. Uno de los más grandes avances de medicina. O vosotros, pero este es impresionante porque es de nuestro siglo. Bien, pues existe la sospecha que los virus entran, destruyen el telómero y ya, todo para mí. Ya no tienen, ya está abierta la puerta. El astrágalo, una de las plantas hay más, pero como el astrágalo ninguna, hay por ejemplo el té verde, la cúrcuma, que también parece que tiene una acción positiva en el tamaño del telómero. Positiva no quiere decir que sea 100% eficaz, pero bueno, si en vez de tomar café tomamos té verde, pues ya está, y echamos cúrcuma en la comida, que también nos vale para corregir las inflamaciones. Bueno, quisiera hablar, yo estaría hablando toda la vida, pero como nos queda poco, ¿qué te parece si damos paso a alguien que tenga alguna pregunta? Y en las vuestras también, ¿eh? En vuestro momento de preguntas, la que sea, aunque sea si mañana va a hacer buen tiempo o malo, preguntadme lo que queráis. Si estoy para eso. Algo sobre el ajo que huele mal. El ajo, pues menos mal que huele mal, ahí están sus propiedades. Hombre, gracias a que huele mal y que se expulsa por el aliento, te está diciendo que el aparato respiratorio te lo va a agradecer. Pero no es bueno. Creo que sí es bueno. Pasa que el estómago no lo aguanta. Bueno, pero hay un ajo ahora que le han quitado la parte más sulfúrica, más verde. Sí, yo lo vendo, viene macerado en alcohol, no, en vinagre y agua. Yo lo compro a granel, ¿eh? Y ese no repite ni nada. Yo sé No, pero que ¿le quitan lo del medio? Sí, ese es lo que hace estas casas, que lo ponen a macerar, pero ya le han quitado eso. Y es medio ajo, pero vale. Pero hay quien se los toma de noche, almacenado con aceite y se toma una caja de ajo entera, así. Ese es un valiente, entre otras cosas. Pues sí lo es, y además que tiene problemas de circulación, Hombre. eso, y le va. Que sí, que sí. Yo me puse a hacerlo, pero el estómago mío no podía. A lo mejor la culpa no tiene el ajo, sino lo que comes, además del ajo. Me ayudas, ¿eh? Bueno, si lo del ajo tiene razón, sabes que ha sido durante toda la historia el mejor antirreumático que teníamos. Si hay alguna pregunta, ¿cómo hago? Sí, se oye otra vez. Se oye. Vean, mientras no haya preguntas, seguimos hablando, ¿vale? Vale, creo que lo dice, sí. Está abierto el micro. Vale. Podéis hablarme si hay alguna persona en antena y os responde. Si no, sigo hablando con vosotros un ratillo más, ¿no?
Hasta el cuarto, ¿verdad? Sí. Sí. Y la, Vale. y la cebolla, claro. Y la cebolla. Bien, el ajo es un remedio, sigue siendo imbatible para parásitos intestinales. Pero para la circulación es... Y para circulación, La circulación de lo mejor. circulación diferenciamos arterial, no venosa. No, bueno, Sí. tenía varices y los tenía También. inflamadas y se le han Pues, casi quitado. ¿seguro que se la han quitado solamente con el ajo? Pues casi. Las varices. Casi. Pues no tiene una acción sobre la circulación venosa como la tiene, porque la circulación arterial lo que hace es limpiar la arteria y por eso baja la tensión. Es que él le reventaban las heridas sangrando y todo, y llegó, vamos. Pero él se toma, bueno, y ahora estaba menos, se ha tomado lo picaba, una cabeza de ajo, lo dejaba con aceite y por la mañana se lo tomaba a cucharadas, todo, así. Y pero yo me lo puse. Vamos a ver que la perseverar en ello ha hecho, aunque no tenga una acción muy decisiva sobre la pared venosa, es que la pared venosa es diferente porque se dilata demasiado, de ahí te vienen las varices. No, en las varices, todo eso. es que la Claro, reventaba. sí, se le reventaban todos, se hacen nudos, es porque se dilata mucho. Y yo sé que el ajo tiene una propiedad sobre la pared arterial porque ahí tiende a quitar los depósitos que tiene, entonces la luz se restablece otra vez, la luz por donde pasa la sangre. Lo del sistema venoso, bueno, lo tomo en cuenta ahora. Yo me lo tomé unos días y no podía, el estómago no me lo admitía porque como yo tengo hernia, tengo úlcera, pues no me lo admitía. Pues venga, hazme más preguntas y ahora que La estamos... cebolla, pobrecita, también, que también es hace llorar. Sí, pero también podéis buscar aquellas plantas medicinales que os van a asombrar, Cuando se cocina el ajo, la cebolla pierde muchos... Hombre, las sustancias volátiles por eso las hueles. Cuando tú hueles algo es porque se ha ido al aire, quiere decir, lo ha perdido el propio alimento. Por eso la cocina hay que taparla con preferencia. Si quieres conservar el sabor, tápala para que se quede la tapa y vuelva a caer. Porque si la dejas destapada, pues se va a Es ir. que las propiedades se pierden al cocinarla. No necesariamente. Hay ciertas cosas que necesitan el calor para desdoblarse y para poderse asimilar. Por ejemplo, las legumbres y todo eso pues necesitan un proceso porque la fibra es tan bruta, tan dura, que el ser humano no puede con ella, necesita procesarla. Adolfo, Mande. que te llamo, es que te estoy hablando a través de... Ah, vale. Yo estaba mirando a alguien, digo... Voces del más allá, escucha. Sí, dime. Soy Juan Carlos, mira, entonces, en relación a los telómeros que has explicado, me ha parecido muy interesante. ¿Y hay alguna forma, que seguramente lo has dicho, pero yo no me ha quedado claro o no lo he visto, no he sabido verlo? De evitar que esos telómeros se alteren, o sea, que esas puntas de los cromosomas, los extremos de los cromosomas, de alguna manera conserven su vitalidad o su forma. Sí, los años de vida juegan en nuestra contra para destruir el telómero, salvo que tengas algo en tu cuerpo, algún gen o algún componente epigenético que te haga ser longevo. Ya hablaremos, aquí hemos hablado de longevidad, ya sabéis que yo voy a vivir 120 años, lo he decidido yo y bueno, yo voy a vivir. Pues te diga cómo. Puedo decir, lo voy a decir yo. Si no, la próxima charla es cómo rejuvenecer, la tengo prevista, cómo rejuvenecer, pero rejuvenecer, bajar 15 años, por lo menos, quitarnos 15 años. Pues la edad juega en nuestra contra, el telómero tiende a reducirse y a desaparecer. ¿Se le puede castigar de alguna manera? ¿Cómo castigar? ¿Algún tipo de no sé, sí, vale. Te comprendo la pregunta. ¿Hay algo que le dañe? En los telómeros se comprobó una cosa. ¿Qué es lo que deteriora más el telómero? La mala calidad de vida, la alimentación. Lo que más deteriora, y lo puede deteriorar en 2 años, es el estrés. El estrés dice que tiene un efecto destructor y rápido sobre el telómero. Una persona sometida a un estrés brutal, emocional, no de trabajo, sino emocional, puede morir en 3 o 4 años.
y sus telómeros han desaparecido. Y la mala vida, claro. Como el término mala vida para uno es la buena vida, no sé qué va a ser la mala vida, pero sí, el estrés. Pero el estrés puede ser emocional, no solamente de exceso de trabajo, puede ser las emociones. Se ha comprobado que la emoción más perniciosa de todas, es el rencor. De todas, no es la tristeza, no la depresión, no es la ira, es el rencor, porque la ira se aplaca, ¿verdad? La incertidumbre, la poca valentía, se puede curar, pero el rencor no se cura. La gente que tiene rencor lo almacena toda su vida. Se muere la persona a quien le ha manifestado rencor, sea una pareja o papá o mamá, le tiene rencor, se muere y le sigue manteniendo el rencor en su cabeza. Y ya está muerto. Y cuando dices, ¿pero cómo puedes tener rencor a un muerto? Pero si él no se entera que está muerto, ¿ya? ¿Qué coño le importa? Dice, ya, si te hubiera hecho lo que a mí me hizo, digo, pues a lo mejor lo hubiese comprendido. Yo que sé, justificado, perdonado. Pero el rencor, nunca mantengáis rencor a nadie por mucho daño que os haya hecho. Además, el daño siempre es subjetivo, depende de quién lo tiene. Y el rencor sí se ha comprobado, el estrés, que puede destrozar el telómero en un tiempo récord. Juanca, ¿bien? Gracias, Adolfo. Vale. Me ha quedado muy claro. Muy bien. ¿Qué sustitutivo del ajo hay en una planta natural para regenerar las arterias? Vamos a ver. Las arterias, el principal problema es la calcificación, ¿a que sí? Porque cuando calcifica, es un término vulgar, pero es cierto, cuando calcifica, quiere decir a que tiene una calcificada que tiene algo que ver con el calcio. Hombre, que puso ese nombre, estaba bastante acertado. Que la arteria se una el calcio con el colesterol. Eso produce la calcificación y tiene una adherencia a la pared arterial enorme. Es que se adhiere como un pegamento. La unión de los dos. El colesterol por sí solo no lo va a dañar, pero si se junta el calcio, esa persona tiene un poquitín de exceso de colesterol, mucho, 250, ¿no? No hablo del bueno y el malo, hablo del total. Y encima toma calcio, porque alguien dijo que el calcio era bueno, o toma muchos lácteos por el calcio que dicen que es bueno para los huesos. Esa persona estará condenada casi a tener una arteriosclerosis, que es que la pared se vuelve esclerosada, se endurece, y al endurecerse, Se seca. aparte de secarse, la permeabilidad que tenía la pared arterial, la permeabilidad, el trasvase, suda para aquí, absorbe, suelta, continúa la permeabilidad, la pierde y encima se vuelve rígida. De tal manera que cuando el corazón ¡pah! Manda el impulso, le cuesta un montón abrir la arteria. Hipertensión. Y eso hecho miles y miles de veces hasta que el corazón dije, hasta aquí llegamos, o se rompe, ¿eh? La arteria a veces se rompe como una defensa para aliviar el corazón. Se te rompe una arteria con hipertensión, el corazón ya no puede más, se rompe la arteria y el corazón, ¡ay!, respira. Sí, pero lo que te viene después, a ver, la hemorragia se te la coge. Los lácteos son malos para calcifican, los lácteos no son recomendables. Los lácteos, os resumo para no extenderme, son buenos para el ternero, maravillosos. Para un animal que viene una vaquita y que tiene un crecimiento enorme. En 6 meses un ternero casi es un adulto. En 6 meses un humano no es nadie. Todavía camina a gatas y tiene una dependencia de los padres total. En 6 meses un ternero, aquí es independiente casi. Entonces, la leche tiene una composición, la leche de vaca, adecuada en inmunoglobulinas y en grasas y en proteínas también, adecuada a un ternero que tiene un crecimiento brutal y el tamaño, comparado con nosotros, es bastante más grande, ¿no? Pero para el ser humano se hizo la leche cuando el niño pasaba hambre, cuando la mamá estaba muerta, porque antes las mamás se morían en los partos, era muy habitual, y ya no te digo en el siglo XX que se morían, pero ¿qué hubiese ocurrido antes? En otros siglos, las mamás, hasta que se descubrió que el que atendía el parto era el causante de la infección de las 6 que tenía la madre, hasta que se descubrió que era el que tocaba a la mujer. La tocaba para ayudarla. La intención era buena. Venga, mujer, yo te voy a ayudar, tira este sujeto, sopla,
tenía las manos llenas de bacterias que entraban a la pobre chica y moría. A lo mejor el niño sobrevivía, pero la mamá moría. Fíjate. Entonces, ahí va la medicina. ¿Y yogur? Entonces. El yogur ya lo he explicado que no es lo mismo un lactobacilo, algo que produce tu cuerpo, que lo produce tu cuerpo, que está de acuerdo con el sistema inmune, porque se reconocen los dos. Sí, sí. Que algo externo, porque ya se sabe que en zoología, cuando una especie pasó con las avispas, que inundaron todo, las abejas asesinas desplazaron las abejas autóctonas. Y siempre en una especie, ¿por qué está prohibido traer animales de fuera que no existen aquí? Ni se te ocurra traer un animal, es que no pasa de la frontera ni a la aduana. Y si te lo pescan, vaya multa que no puede traer ninguno, ni un castor. Fíjate que tampoco son tan feos, ¿no? ¿No? Una mofeta mejor que no, pero un castor no lo traigas aquí, que no los hay, porque va a desplazar a otros organismos similares, a otros animales similares, les va a desplazar, se adueñan de todo. Como las cotorras esas que hay por ahí. Las cotorras, que inundaron y todo, ¿vale? Las palomas se adueñaron de todo, quiere decir, cuidado, no mezcles especies similares porque se van a adueñar. Los lactobacilos, al tomar los prebióticos, son extranjeros. Se van a adueñar y van a volver al sistema inmune idiota. ¿Cómo va a reaccionar algo que no está acostumbrado? Así que los prebióticos, bien. ¿Más preguntas? Los yogures no son buenos entonces, ¿no? Es que cuando digo que no, yo digo, ya verás la que me van a colgar a mí, me van a matar. No, mejor que no. Mejor que no. De verdad que no, de verdad que no. Y el propóleo, que es mejor, porque yo lo tomo como pastillitas, que lo compro en las parafarmacias. En spray. En spray, ¿no? Porque tienes que ensalivarlo, mezclarlo con la saliva. Sí. Dos elementos similares, lo ensalivas un poco y ya la boca te la deja durante un tiempo de 4 horas, muy difícil para que anide ahí ningún microorganismo. Hombre, no es eterno. Pero bueno, si tenéis un spray de propóleo, que es el que utilizo yo y muchísima gente, pues te lo pones al salir, al volver, al salir otra vez, total, que al cabo del día te lo has puesto 4 veces. Y es inofensivo. Te lo pones aquí, ¿qué daño hay? Otra persona no se pone en eso para el aliento, ahora no hace falta el aliento. La boca, ¿y es lo mismo para la nariz también o no? Sí, el propóleo sí, el mismo en la nariz. Porque entra y se queda en la mucosa, no escuece, no escuece nada. Vale, eso es que a mí me lo traen, yo sí lo pido, me lo traen en la parafarmacia. ¿Es mejor la parafarmacia o un herbolario que...? Pues el que te cuesta más barato, porque no sé por qué en una farmacia tiene que costar 15 euros. Ya. Cuando los que yo compro, no digo la tienda que lo compro, me cuesta 4 euros. Vale. No entiendo ese sobreprecio. El propóleo tiene que salir barato. Pero bueno. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Es bueno quitarle o malo lo del centro al ajo? Cuando le quitas esa parte que huele tanto, no es que sea malo, es menos eficaz, pero se tolera muy bien a nivel gástrico. Yo el que utilizo lo compro a granel, de eso que te ponen donde venden las aceitunas, a granel, lo compro ahí el ajo, la cebollita también que te la venden, ¿no? Pues yo pido el ajo, no repite nada, bueno, tienes que ser muy sensible. No tiene las mismas propiedades que el ajo puro, pero sigue conservando para Pero es ese que echa, que está en líquido, ¿no? Sí, el líquido, te lo venden líquido. Ah, pues yo es que no lo compro nunca porque pienso que pierde las propiedades ahí con eso que le echa. Parte la pierde, pero no todas, sigue teniendo las propiedades del ajo y luego sabe a ajo. Y te lo tomas crudo, porque sí. Una vez que le cocinas, quiero pensar, ¿no? que se pierde propiedades. No, crudo, en ensalada. Siempre crudo, ¿no? Lo pones en la ensalada, lechuga, tomate y unos Rallao. dientes. No, ese no hace falta, unos dientes de ajo lo pones ahí. Te venden un ajo también ecológico, rallado, o sea, ya rallado bien, está bastante bien. Vale. Venga, más preguntas, si no, termino de decir alguna planta más. Y una planta más, por favor. Sí. Alguna planta más para estos momentos, ¿vale? El jengibre, por ejemplo, también es recomendable. El jengibre es una maravilla, es el calentador del cuerpo, total que en invierno hay que tomar jengibre sí o sí. Mezclado con las comidas, lo que te da gana, pero jengibre ¿Con sí. eso se rejuvenece? Total, es una de las plantas de rejuvenecimiento que existe, el jengibre y la cúrcuma. Luego, una planta que conocéis. ¿Me querías hacer una pregunta? Sí, pero lo que es la raíz, ¿no? O sea, la raíz. Bueno, sí, en realidad es un rizoma, pero no vale de la raíz. Vale, sí, la raíz es la buena, pero te lo venden también pulverizado ya, y si te lo venden pulverizado ecológico, vamos a creer que se toma como si fuera la manzanilla en fusión.
Sí, también, además se nota el sabor. Sí, Todos los sí. días. Oye, una infusión de jengibre con limón, eso es un... Y lo hay con limón y Sí, todo, eso- y luego con una cucharada de miel. Eso es un lujo, vamos, es un lujo, no sé cómo la gente toma otra cosa. Bueno, una planta que conocéis todos, la equinácea, ¿a que sí? Vale, no tiene la eficacia antivírica que tiene el astrágalo o el anamú, pero es una buena planta para infecciones y tiene una propiedad que dije antes, a ver si lo recordáis, esto es como una clase, que estimula la producción de interferón. Vale, el interferón lo produce el cuerpo. Los ensayos que ha habido para meter interferón por fuera solamente se utilizan ya, creo que para el lupus. El resto no, porque el interferón inyectado también tiene sus problemas. Si no, lo estarían poniendo ahora, ¿eh? Pero es mejor que lo fabrique el cuerpo, que por lo menos fabricará lo que pueda y lo que necesite. La equinácea tiene esa propiedad. Un efecto secundario, pero debes tener en cuenta que produce sudor. Bueno, las infecciones de catarrales hasta te viene bien el sudor, ¿no? Bien, el noni. ¿Quién ha tomado noni? Te lo venden en líquido, riquísimo. Ya no está tan de moda, ¿no? No, ya no está de moda, pues lo que hace facilitan el crecimiento de los macrófagos. El macrófago es aquella parte, bacteria, célula, que lo que hace es digerir, comer. Claro, si se lo ha tragado, suelen tener una boca grande, se lo tragan, pues claro, mata todo. En sí, los macrófagos son llamados por el sistema inmune cuando son necesarios para que empiecen a digerir. Bien, el noni tiene esa propiedad, se utiliza en ciertos tipos de cánceres, para reforzar. Y una planta que tenéis todos, seguro que la tenéis en casa. ¿Cómo puede ser una planta tan maravillosa como el tomillo y la gente la menosprecia? Yo obligaría a toda la gente ahora en esta pandemia, mira, una infusión de tomillo por lo menos te puede comer. Hombre, de verdad, por lo menos, ¿qué daño te va a hacer? El tomillo sigue siendo quizás la hierba por excelencia para combatir bacterias y reforzar el sistema inmune al mismo tiempo. No es algo genial, maravilloso, qué locura. No vamos a caer en esos extremos, pero que ayuda al sistema inmune y ayuda a combatir las bacterias. Lo saben nuestros tatarabuelos, ¿vale? Y el tomillo, comprar una maceta de tomillo, la traéis a casa, cogéis unas hojitas y hacéis una infusión, ¿vale? La vitamina D, aparte del sol, Bueno, hay sí, una la planta. vitamina D. Sí. La vitamina D y la vitamina C, ¿vale? Mira, casi no las pongo, iba a poner... Pues yo me acordé ahora. Sí. La vitamina C, voy a hacer una advertencia porque siempre lo digo yo. La vitamina C vale para las defensas, te dicen en todos los sitios, los que te los quieren vender, claro. Tómate Redoxon. El que inventó el Redoxon no era un tonto. El Redoxon no suena. Sí, claro. Hombre, está de los años 50. Redox, el nombre lo sacó de redox. Reducción de la oxidación. O sea, ¿qué nombre más acertado? Era un reductor, y lo es, de la oxidación del cuerpo, los radicales libres y todas estas cosas, ¿no? Se echaba pastita efervescente y cosas así. Sí, que era efervescente, se lo tomaba todo el mundo en caso de gripe. Yo me he tomado una aspirina y un Redoxon, todo junto, ¿vale? Y todo el mundo contento. Pero la gripe te duraba casi igual, porque hubo un detalle que no lo tuvieron en cuenta. ¿Cómo te presenta la naturaleza la vitamina C? Te la presenta unida a un flavonoide. ¿Y qué pinta este elemento? Descubrieron flavonoides en los años 60 y lo utilizaban para varices. Flavonoides, la rutina, penorrutón, ¿os suena? Sí, claro. Pues eso está hecho con flavonoides. Pero no se sabían qué misión tenía, sabía que protegía las venas, la pared de la vena. Las hemorragias de nariz también la podían curar y no se sabía para qué valía hasta que se descubrió que la naturaleza unía los dos elementos en las frutas, en los cítricos, unía los dos para proteger a la vitamina C de la oxidación. Porque la vitamina C se oxida, es un antioxidante oxidable, o sea, se oxida. Y lo estás tomando con todo tu cariño, resulta que cuando entra en el cuerpo se empieza a oxidar y en vez de ayudarte te va a producir radicales libres. Así que se descubrió, bueno, ¿esto es un error de la naturaleza? No, la naturaleza une los dos. El flavonoide que protege la vitamina C de la oxidación. Y actualmente casi toda, o yo no decir toda la nueva vitamina C que se vende en el mercado, lleva un flavonoide. O sea, tardaron un poquitín en imitar la naturaleza. Ya sabéis, mis amigos, sabéis que por favor de la naranja tirar todo menos la cáscara. Mira lo que he dicho,
Y del limón, ¿cómo se puede tirar la cáscara del limón? Cuando te ponen el whisky ahí, no, el vermú. Lo que más interesante es la cáscara. El vermú lo de menos, porque tiene los flavonoides y la vitamina C. Y la vitamina D, ya voy a terminar, que no es una vitamina, pero el término lo aplicaron mal, es una hormona exógena que la produce el cuerpo, no produce la glándula endocrina, la produce el cuerpo. ¡Qué casualidad! A través o gracias al colesterol. Gracias al colesterol se va a poder producir la vitamina C y un poquito de rayos solares, hay que tener en cuenta. Pero el sol lo hace todo, si no, no habría raquitismo en África. Y en los países pobres, aunque los niños estén todos en la calle, van a tener raquitismo a pesar del sol. O sea que el sol no tiene vitaminas, pero ayuda a cierto metabolismo. Entonces se descubrió que el sol y el colesterol tienen algo que ver en esto. Y formaron el colecalciferol, ¿ves? Colesterol, calciferol, calcificación. Entonces, necesitamos colesterol. Una persona que baje su colesterol artificialmente, exageradamente, a 180, a 170, porque cree que cuanto menos, mejor. No, estás cometiendo un destrozo a tu cuerpo. No puede bajar esa cifra de colesterol. El colesterol está para ayudarnos a vivir, pero tampoco te pases. Y lo dejes a 500, que hay gente que tiene 500 y todavía sigue comiendo. Y lo cuenta. Y lo cuenta, se dice todo. Bien, entonces la vitamina D sí se ha comprobado que es un esterol parecido a las hormonas, se considera ya una hormona producida por el cuerpo y con esa síntesis y que tiene propiedades, pero eso está todavía por pensar, decir, para curar las depresiones, reforzar el sistema inmune. Hay varias aplicaciones que todavía están por verdaderamente experimentar seriamente sobre ello. Y lo que sí se sabe es que no basta para corregir una osteoporosis, no basta. Y ya termino con una advertencia. La mujer está padeciendo ahora una enfermedad que se llama osteomalacia. La osteomalacia se pensó que estaba erradicada. La osteomalacia en la mujer es el equivalente, y digo en la mujer, equivalente al raquitismo en los niños pequeños. Es el raquitismo del adulto, en este caso más de la mujer, por varias circunstancias, más de la mujer que cualquiera. Osteomalacia. Así que tener cuidado que la deficiencia de vitamina D se está convirtiendo en un problema médico. La D y la B12 es un problema médico ya. Casi todos los médicos, cuando ven a una persona a partir de 50 años, empiezan a mirar los niveles de la B12, del ácido fólico, ¿a que sí lo miran? B12, ácido fólico y vitamina D. Fíjate. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado, ¿no? A mí lo que me da terror es la pérdida de cabeza, Eso sí. La Bacopa, lo he dicho tantas veces, Bacopa, va con va. Yo la conozco por Alzheimer. Vale, venga. Hasta luego.